Cordial saludo estudiantes, hoy vamos a revisar el tema de tablas dinámicas en Excel. Estas tablas dinámicas son como el boom en muchas organizaciones, ya que facilitan el análisis de datos de un volumen muy grande de datos de una manera muy sencilla. Pero antes de iniciar con este tema, es importante tener claro los siguientes conceptos. Por ejemplo, los filtros en Excel nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumpla con ciertos criterios. Las filas son las celdas organizadas horizontalmente. Las columnas son las celdas que nosotros observamos organizadas verticalmente. ¿Qué es una tabla? Es un arreglo de un conjunto de datos en filas y columnas que usualmente observamos en su primera fila los títulos de cada columna de esos datos. Y en las siguientes filas es donde se encuentran los valores que son de cada uno de los títulos. Ahora sí, ¿qué es una tabla dinámica? Las tablas dinámicas hacen parte de las herramientas de Excel que nos permiten analizar bases de datos de gran tamaño, ya que nos ayudan a convertir datos en información que se puede utilizar en los reportes que se presentan en las organizaciones y que en muchas ocasiones nos ayudan a tomar decisiones. Bueno, vamos a trabajar con una base de datos del Ministerio de Educación de nuestro país, Colombia. Entré al Ministerio de Educación y busqué una base de datos que sean de datos abiertos. Esto quiere decir que no tenemos ningún problema en realizar análisis a partir de esta base de datos con fines académicos. Seleccioné las instituciones educativas superiores y vamos a trabajar con los admitidos de el 2016. Para descargar esta base de datos es muy sencillo. Solo hacemos clic en ella y automáticamente el archivo empieza a descargar. Cuando ya tenemos el archivo descargado, le damos doble clic, lo abrimos y como pueden observar nos muestra la base de datos que el Ministerio de Educación desarrolló con la lista de las personas admitidas en las instituciones educativas. Lo que voy a hacer es seleccionar esta tabla completamente para llevarla a una nueva hoja y mostrarles cómo crear una tabla agregándole filtros. Presiono las teclas Control Shift derecha, flecha derecha, para que seleccione todos los encabezados. Dejando presionado Control Shift, uso la flecha hacia abajo y como pueden observar se han seleccionado los 41.226 datos de esta base de datos. Le doy Control C para copiar, creo una nueva hoja, Control V y no hemos hecho nada raro hasta el momento. Luego yo me voy a insertar a donde dice tabla y le digo aceptar. Como pueden observar, se ha generado en nuestra base de datos, más que todo en los encabezados, unos filtros. Esto nos ayudará a filtrar la información cuando deseemos una característica en especial. Como pueden observar, si yo selecciono solo las mujeres, automáticamente la base de datos solo me mostrará la información relacionada con las mujeres. Yo puedo hacer uso de tantos filtros como desee para organizar la información. Pues a veces es un poco engorroso generar filtro por filtro y es ahí donde las tablas dinámicas nos ayudan un poco a presentar de una mejor manera la información. La utilidad de estos filtros es que cuando yo cree nuevos datos, la tabla se va a ir actualizando automáticamente. O sea, no tengo que empezar, si tengo alguna parte con categorías, uno a uno. No, ya la información va a estar organizada. ¿Qué es importante? Que seleccionemos ahora nuestros datos y cuando agreguemos un nuevo dato a nuestra tabla, vayamos a las tablas dinámicas y le demos a actualizar la información. Como tal, la tabla dinámica
si yo modifico el origen de los datos y luego no voy a ella y le digo actualizar, pues ella automáticamente no lo va a hacer. Ahora vamos a crear nuestra tabla dinámica. ¿Cómo lo hago? Si observan, fuimos a la pestaña de insertar y observamos que en la esquina izquierda superior se encuentra la tabla dinámica. También tenemos la herramienta yendo a la parte de gráficos, de gráfico dinámico y tabla dinámica. Ustedes saben que a veces en los reportes se deben generar gráficos, pues porque las personas que sean del tipo visual entenderán un poco mejor la información de esta manera. Cuando ya le dimos crear gráfico dinámico y tabla dinámica, se nos abre este cuadro de selección donde nos da una información. Yo le voy a decir que cree una nueva hoja de cálculo en la cual vamos a trabajar. Como pueden observar, tenemos dos secciones, dos áreas en las cuales está donde nos va a aparecer como tal la tabla dinámica y otra donde vemos que se va a ir formando el gráfico de lo que vayamos a trabajar. Es importante analizar esta zona. En esta zona tenemos todos los encabezados que tiene nuestra base de datos. Aparecen 4 campos en los cuales vamos a ingresar información y le vamos a ir dando forma a nuestro informe que vamos a realizar mediante tablas dinámicas. Como pueden observar, hay una parte de filtros, hay una parte de leyendas, ejes de las categorías y los valores. Seleccionemos por decir el sexo y lo colocamos en las columnas. Como pueden observar, hombre, mujer, sin información. ¿Qué puede ser ese sin información? De pronto un error de digitación, o cuando se llenó la encuesta no llenaron este campo correctamente, o la persona que ingresó la información a la base de datos no se lo salteó. Pues ustedes saben que el error humano está presente en todo este tipo de análisis. Recuerden lo que pasaba en las sesiones anteriores con el uso de la calculadora y además con el uso de las fórmulas en Excel. Vamos a ver, nos interesan los admitidos. Como pueden observar, cuando yo le dije en valores, él me da la suma total de hombres y mujeres, y en este caso también sin información, de las personas que fueron admitidas en instituciones educativas superiores, como son las universidades. Ahora digamos que nos interesa la metodología que se está usando en estas. Entonces agregamos en filas la metodología, y como pueden observar nos muestra el gráfico se va actualizando constantemente con la información que nosotros le vamos agregando. Y observen esta parte, se nos agregó la parte distancia tradicional y tenemos el total de hombres, mujeres, en este caso sin información, y el total de personas que se han inscrito en el 2016, que fueron admitidos en universidades en distancia tradicional, distancia virtual y presencial. Ahora agreguémosle un filtro. Un filtro puede ser la ciudad o el nombre de la institución educativa superior. Agreguémosla con el área de conocimiento como tal. Vamos a mirar nuestro filtro. Supongamos que nos interesa saber de todo el 2016 los admitidos de ciencias de la salud y en qué metodología están estudiando. Como pueden observar, nos muestra que las áreas de ciencias de la salud se selecciona más el tipo presencial que la distancia tradicional o la distancia virtual. Nos muestra, según el gráfico, que en ciencias de la salud en el 2016
se aceptaron más mujeres que hombres en la categoría presencial. Se observa el gráfico en la parte de distancia tradicional que fueron más mujeres admitidas que hombres. Y pues si gráficamente no observamos esta información, podemos remitirnos a la tabla dinámica como tal. Con el filtro que creamos podemos observar que podemos cambiar tantas áreas de conocimiento como deseemos. No solo eso, yo puedo seleccionar múltiples categorías en estos filtros que generamos. Por ejemplo, Bellas Artes y Ciencias de la Salud. Y acá nos muestran el total de admitidos en estas dos categorías. Yo puedo modificar el área de conocimiento, puedo quitar este campo y puedo buscar la ciudad donde se están presentando estos programas. Pongamos el departamento de domicilio. Como pueden observar, tenemos todos los departamentos en los cuales hay universidades. Supongamos que me interesa el departamento del Risaralda. Como pueden observar, en el departamento del Risaralda nos dice que en distancia tradicional para el 2016 fueron un total de 24 personas admitidas en estos programas y que sigue siendo el preferido por los estudiantes, el tipo presencial. Pero miremos Bogotá, que es una ciudad más grande. Nos dice que en Bogotá sigue presentándose más estudiantes admitidos en el tipo presencial, pero también empieza a notarse como un crecimiento en la parte de la distancia virtual y la tradicional. Como pueden observar, las tablas dinámicas son una herramienta muy poderosa para el análisis de datos, ya que de una manera muy sencilla podemos presentar la información de bases de datos con un volumen considerable de información en ellas. Si lo hiciéramos a mano, pues nos tomaría muchísimo tiempo. Yo los invito a que hagan uso de las tutorías que tendremos en la sede y lleven las propuestas para el trabajo que están generando para el final de nuestra materia. Quedaré atento a cualquier duda e inquietud. Ya saben que mediante el aula pueden hacer uso de la pestaña de foro de dudas e inquietudes y a la mayor brevedad posible daré respuesta a estas dudas. Muchísimas gracias.